En esta unidad temática vamos a hablar sobre los desequilibrios del volumen de líquido extracelular. ¿Qué sucede cuando un paciente se deshidrata? ¿Qué cambios químicos y clínicos operan en el paciente y cómo podemos justificar los síntomas y las manifestaciones del laboratorio que ello crea? En el hombre, el 60% del peso corporal está representado por agua. La mujer, un poco menos, por menor masa muscular, 55%, y el bebé, un 77%. Fíjense que el agua se distribuye fundamentalmente en el líquido intracelular, después en el líquido extracelular y en el intersticio, y finalmente en el plasma está en una concentración del 5% independientemente del sexo y la edad del paciente. Habíamos visto que de este 60%, el 45% está en el medio intracelular, un 10% en el intersticio y un 5% en el plasma. Habíamos dicho también que normalmente movilizamos entre 2,5 litros y 3 litros de agua por día, que están repartidos entre los ingresos, las bebidas, los alimentos y el agua metabólica, y los egresos, la orina, la perspiración insensible y la materia fecal. También habíamos dicho que la molécula de agua se comporta como un ion dipolar, con una distribución asimétrica de la carga eléctrica, y que todo eso era debido al carácter electronegativo del átomo de oxígeno. La formación de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua era fundamental para explicar el carácter solvente que tiene la misma. También habíamos visto que entre elementos que están situados en las antípodas de la tabla periódica es posible establecer una fuerte unión de tipo electrovalente. Sin embargo, la presencia de agua permite hidratar tanto al sodio como al cloruro, haciendo que la unión entre ambos se rompa y justificando la solubilidad del cloruro de sodio en agua. El principal catión del medio extracelular es el sodio, en tanto el principal catión del medio intracelular es el potasio. De allí la importancia que a nivel de la membrana tiene la bomba de sodio y potasio para mantener la concentración de ambos a ambos lados de la membrana. ¿Qué situaciones pueden provocar una disminución del volumen de sangre circulante? Esta condición recibe el nombre de hipovolemia y puede obedecer a hemorragias, al uso de diuréticos, vómitos copiosos, diarreas profusas o fístulas. Una caída del volumen arterial de sangre circulante produce cambios a nivel de presorreceptores, liberación de catecolaminas, alteraciones a nivel capilar y alteraciones a nivel de la arteriola aferente. ¿Qué sucede a nivel de la unidad capilar? Normalmente la sangre circula entre la arteriola y la vénula a través del conducto preferencial. En una situación de estrés o una caída de la volemia, el espasmo generado a nivel del esfínter precapilar genera una disminución del aporte de sangre a las células que transforman su metabolismo aerobio en anaerobio, y la sangre circula entonces a través de las anastomosis arteriovenosas. Una depresión de volumen, expresada ya sea por un descenso del 10% de la volemia o un aumento del 2% de la osmolaridad del líquido extracelular, genera cambios contrarregulatorios a nivel de los osmorreceptores del sistema nervioso central y de los vasoreceptores aórticos y carotídeos, que llevan en última instancia a un aumento del volumen circulante y de la osmolaridad del líquido extracelular. La reducción del gasto cardíaco, generada por la reducción del retorno venoso, va a generar una caída de la volemia, una estimulación de los presorreceptores, aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción y apertura de las anastomosis arteriovenosa.
Como se ve, la apertura de estas anastomosis es fundamental, ya que llevan a una vasodilatación capilar, a un enlentecimiento circulatorio, a una hipoperfusión capilar con hipoxia de la célula, transformación de su metabolismo anaerobio, la producción de ácido láctico y más lesión capilar. Fíjense ustedes cuáles son las reacciones que experimenta el cuerpo humano ante la pérdida de sangre. Generalmente cuando la pérdida es pequeña, por ejemplo 500 mililitros, que es la cantidad que habitualmente donamos cuando hacemos la donación de sangre, generalmente no se provocan mayores manifestaciones clínicas. A partir de la pérdida de 1000 mililitros, es decir, un litro de sangre, un 20% de la volemia, el paciente tiene un aumento de la frecuencia cardíaca y tiene una disminución de la presión arterial. A mayores pérdidas de sangre, 1500 a 2000 mililitros, el paciente sufre una caída de la presión arterial cuando se incorpora, hecho que se conoce con el nombre de hipotensión ortostática, y en caso de pérdidas de más del 50% del volumen arterial circulante, el paciente entra en shock grave, incluso puede llevarlo a la muerte. La causa más frecuente de sobrehidratación ocurre cuando por cualquier causa, error, por ejemplo, en el pasaje de líquidos, errores diagnósticos, se administra un mayor volumen de solución hidratante y es isotónica cuando la osmolaridad de la solución es semejante a la plasma. El paciente sobrehidratado habitualmente tiene edema bipalpebral, edema en los maléolos, sacro y zonas de clives, lagrimeo o epífora, sensación de pastosidad a la palpación de masas musculares y un aumento desproporcionado de peso en las primeras 6 horas de la hidratación. Por otro lado, signos de sobrehidratación isotónica son básicamente la taquicardia, la disnea, el encharcamiento pulmonar, el ritmo de galope cardíaco y la ingurgitación yugular como consecuencia de la mala circulación de la sangre. En la sobrehidratación hipotónica generalmente aparecen manifestaciones neurológicas como convulsiones, rigidez de descerebración y movimientos involuntarios por edema del tronco cerebral. Veremos a continuación el concepto de deshidratación, sus tipos y fisiopatología. La deshidratación es el síndrome, es decir, el conjunto de signos y síntomas, que está vinculado al déficit combinado y en proporciones variables de agua y o electrolitos. Quiere decir que si el término, si bien indica deshidratación, pérdida de líquidos, en realidad se pierde agua y fundamentalmente, como les decíamos recién, también se pierden electrolitos. Según qué es lo que se pierde en mayor cantidad, vamos a tener 3 tipos diferentes de deshidratación: hipotónica, hipertónica e isotónica. Es hipotónica cuando tenemos mayor pérdida de iones que de líquidos, por ejemplo, un paciente que toma diuréticos. Es hipertónica cuando existe más pérdida de agua que de iones, por ejemplo, una insolación, una exposición a la luz solar durante mucho tiempo. Y es isotónica cuando hay una pérdida combinada tanto de iones como de agua. Si bien hay distintas maneras de calcular la osmolaridad plasmática, una manera muy cómoda y rápida de calcularla es multiplicando la concentración de sodio o natremia por 2 y a eso sumarle 6. La osmolaridad plasmática normalmente oscila entre 280 a 300 milimoles por litro, la natremia entre 135 a 146 miliequivalentes por litro. Si la natremia es de 140 miliequivalentes por litro y la osmolaridad de 270, estamos ante una deshidratación isohipotónica, ya que la natremia está normal y la osmolaridad está disminuida. ¿Cómo se evalúa el estado de hidratación de un paciente? Bueno, básicamente a través del estado de conciencia,
lucidez, obnubilación o el coma, el pulso arterial que puede estar acelerado por la frecuencia cardíaca, el estado de los globos oculares más hundidos, el signo del pliegue que vamos a ver a continuación, la temperatura axilar y rectal, el tiempo de relleno capilar subungual, el peso va a estar disminuido y la presión venosa central también va a estar disminuida. El signo del pliegue es de mucha utilidad para valoración de un paciente deshidratado. Generalmente la piel es menos turgente si se mantiene elevada después de haberla alado y soltado durante un periodo de tiempo. En pacientes ancianos, por la hiperlaxitud cutánea, este mismo pliegue puede buscarse en la frente, debajo de las escápulas o bien debajo de las clavículas. ¿Qué laboratorio se debe solicitar al paciente con una deshidratación? En primer lugar, el hematocrito va a estar aumentado por la hemoconcentración, la urea aumentada por la deshidratación, el ionograma plasmático y urinario para ver cómo está el sodio y el potasio, los gases en sangre para descartar una alteración del equilibrio ácido-base y la evaluación del balance hídrico con especial medición de la diuresis. Una guía práctica para el cálculo de deshidratación es considerar algunos parámetros clínicos básicos. En una deshidratación leve solo aparece sed. En general no hay pliegue, los ojos se encuentran normales, la presión arterial no se modifica, lo mismo que el pulso arterial. A partir del 5% se observa el signo del pliegue con una aceleración generalmente del ritmo cardíaco. Esta aceleración se intensifica a partir de una deshidratación del 8 al 12%, donde la sed es muy marcada, lo mismo que el signo del pliegue, los ojos empiezan a hundirse y la presión arterial suele descender. A partir del 12%, el paciente puede entrar en coma, es decir, la pérdida y la desorientación completa con respecto al entorno que lo rodea. El pliegue se hace muy manifiesto, los ojos muy hundidos, la presión arterial muy disminuida, el pulso arterial muy aumentado y quizás lo más saliente es el aumento sideral en las concentraciones de sodio plasmático y también de la osmolaridad. La deshidratación isotónica es la más frecuente de las deshidrataciones. Se produce generalmente por una pérdida aproximadamente equivalente de agua y iones, por diarreas, vómitos, hemorragias, quemaduras y fístulas, y en ella hay una caída global de ambos compartimientos, tanto intracelular como extracelular, con una conservación precaria de la isotonía a ambos lados de la membrana celular. En la deshidratación isotónica hay una pérdida equivalente de agua y de iones. Por tal motivo hay una disminución tanto del compartimiento intracelular como extracelular que guarda las proporciones entre sí. Los globos oculares se encuentran normotónicos, el pliegue esbozado, aparece sed, las mucosas están secas, no hay modificaciones de la temperatura corporal, el sensorio se encuentra conservado, hay ausencia de shock y la diuresis del paciente está conservada. A la deshidratación isotónica le sigue en frecuencia la deshidratación hipotónica que se produce como una consecuencia de una depresión sódica que condiciona hipoosmolaridad extracelular. Las causas pueden ser renales o extrarrenales. Dentro de las causas renales, las más frecuentes son fundamentalmente la insuficiencia renal y el uso de diuréticos, y dentro de las causas extrarrenales, las diarreas, los vómitos por acumulación de líquidos, en tercer espacio como una pancreatitis y las peritonitis. El estado de hiponatremia y hipovolemia es reconocido por la arteriola aferente, que lleva a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez provoca retención de sodio y agua y un desplazamiento de agua del intersticio al espacio intravascular para compensar la pérdida. El pasaje de agua del espacio extracelular al intracelular produce la edematización celular con aumento de la turgencia de la misma
Y esto justifica muchas de las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen una deshidratación de tipo hipotónica. Los globos oculares están hundidos, el pliegue es bien manifiesto, la sed está ausente o muy escasa, las mucosas están ligeramente secas, el sensorio está obnubilado, pueden aparecer convulsiones o bien un shock hipovolímico temprano acompañado de una disminución de la diuresis que se conoce con el nombre de oliguria. Finalmente, en la deshidratación hipertónica se produce una mayor pérdida de agua que de iones, fundamentalmente de sodio, que es el responsable de la osmolaridad plasmática. La deshidratación puede ocurrir como consecuencia de diarreas secretorias, enfermedades pulmonares, hipertermia de cualquier origen, abrigo excesivo, sobre todo en los niños, y falta de ingesta líquida. Esta mayor pérdida de agua que de iones lleva a una hipernatremia relativa y la mayor cantidad de sodio circulante puede depositarse en los tejidos óseos o bien a unirse a proteínas plasmáticas, provocando una disminución de la natremia. También otra manera de neutralizar este exceso de sodio es realizar la hidrólisis de proteínas intracelulares que liberan aniones sulfatos, por ejemplo, que pueden fijar el sodio y de esa manera neutralizarlo, formando lo que se conocen con el nombre de osmoles idiógenos. Es una manera de compensar el exceso de sodio. Clínicamente, el paciente con deshidratación hipertónica tiene los globos oculares normotónicos, existe ausencia de pliegue o pliegue pastoso, la sed es muy intensa, las mucosas están muy secas y casi apergaminadas, el sensorio está excitado, hay ausencia de shock y por supuesto el paciente orina muy poco. Es lo que se conoce con el nombre de oliguria.